esta clase, volver a ver el video, ¿sí? Pero hasta acá, medianamente se pudo realizar un abordaje y entendieron por qué estamos tratando este texto. Sí, profe. Sí, profe. Bien, vamos ahora a ver otro video de Ricardo. Espérenme un minuto, porque lo voy a descargar. Les voy a presentar un video de Carretero, ¿sí? De Mario Carretero. Sobre el aprendizaje, sobre el cambio conceptual. ¿Alguna vez te preguntaste cuántas vacunas tiene nuestro calendario nacional? Perdón, me apareció la... ¿Qué significa efecto rebaño? Bien, espérenme un minuto y ya les comparto. ¿Por qué vemos... sí, Jonathan, te escuchamos. No, quería hacer una pregunta, bueno, tengo que irme ahora. Los links de video que va a presentar ahora y el que presentó hace un rato, si los podía subir a Petco. Van a estar en la clase grabada. Bueno, está bien. De nada, hasta luego. Bien, ahora vamos a trabajar cambio conceptual, ¿sí? De la misma manera como las investigaciones de Vygotsky y Piaget fueron también estudiadas por Brunner y por Ausubel, actualmente Mario Carretero y Castorina siguen haciendo ese tipo de estudios, cada vez más complejos. Ahora nosotros vamos a ver lo que es el cambio conceptual, ¿sí? Bien, voy a proyectar un video que dura 10 minutos, pero que es importante para poder introducir el tema. ¿Pueden ver la pantalla? Ahí se está cargando, profe. Avísenme cuando la vean. Ahí se ve. Las investigaciones actuales sobre cambio conceptual definen, digamos, la idea de este proceso cognitivo llamado cambio conceptual como la transformación que se da en nuestro conocimiento de manera radical, o sea, de manera muy intensa, cuando pasamos de tener una manera de ver las cosas, una teoría sobre un ámbito determinado, a verla de una manera completamente diferente, de hecho, radicalmente diferente, ¿no? La misma idea de cambio conceptual, en realidad, más bien en un sentido estricto, habría que llamarla cambio de teoría, porque en realidad lo que está cambiando no es tanto el concepto, o sea, un solo concepto, sino más bien lo que suele cambiar es toda una teoría, que en realidad es un racimo de conceptos o un conjunto de conceptos relacionados, ¿no? Por poner un ejemplo muy clásico, si una persona piensa que los seres que hay sobre la Tierra pues no proceden unos de otros, sino que, digamos, tendrían una relación más bien de tipo horizontal, es decir, comenzaron todos a existir al mismo tiempo, o en todo caso unos no dieron lugar a otros, pues es una persona que tiene una teoría, como suele llamarse, fixista. Es decir, su teoría o su concepto de ser vivo no incluye un proceso evolutivo. Si una persona cree que los seres vivos han dado lugar unos a otros, ¿no?, desde las amebas hasta seres humanos, entonces, claro, tiene una teoría completamente distinta acerca de los diferentes organismos, ¿no? Bueno, esto mismo podríamos pensar, y de hecho es lo que se suele investigar acerca de lo que ocurre en la mente del alumno cuando pasa de entender las cosas de una determinada manera a entenderlas, digamos, de otra completamente distinta, ¿no? Es decir, se da una auténtica revolución copernicana en su mente. Bueno, podemos situar algunos ejemplos
de procesos de cambio conceptual, tomando quizás algunas situaciones cotidianas, ¿no? Y quizás al mostrar el ejemplo vamos a ir viendo cómo el cambio conceptual tiene diferentes fases y también tiene diferentes dificultades para llevarse a cabo. Bueno, veamos por ejemplo un ejemplo relativamente frecuente, que es cuando llega la Navidad, muchos chicos entre los 5 y los 7, 8 años más o menos, se cuestionan, ¿no?, la posibilidad de que exista algo llamado Papá Noel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en determinado momento, imaginemos, aunque este es un ejemplo sacado de la realidad, una nena le dice a sus papás, bueno, yo ya sé que los regalos no los traen los papás, yo ya sé lo que ocurre con Papá Noel. Los papás, en fin, medio inquietos, medio ansiosos, le preguntan, bueno, a ver, ¿qué es lo que tú sabes acerca de Papá Noel? Y la nena dice, bueno, es que Papá Noel no puede traer todos los regalos para todos los chicos, porque son muchos, hay muchos chicos en el mundo, entonces no le da tiempo y además no puede ir a todos los negocios a comprar todos los regalos. Entonces lo que hace Papá Noel es que los padres le ayudan, es decir, los padres compran los regalos, colaboran con él, por decirlo de alguna manera, y ya los regalos preparados es él el que finalmente los entrega, ¿no? Bueno, este ejemplo, fijémonos que por otro lado cualquier papá lo puede reconocer, ¿no? Fijémonos que lo que tenemos es, la nena tiene inicialmente una teoría de que Papá Noel es un ser fantástico, omnipotente, evidentemente, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo en diferentes espacios. Claro, esa teoría empieza a cambiar. Pero cuando empieza acá, ¿por qué? Posiblemente porque la nena habla con otros chicos, porque ve cosas en la televisión, por lo que fuere. Cuando empieza a cambiar, ¿qué ocurre? La nena se va a resistir a cambiarla. Es decir, la nena, entre comillas, no va a estar muy dispuesta a cambiar su teoría. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque, por ejemplo, es peligroso cambiar de teoría sobre Papá Noel, sobre todo en momentos como la Navidad, ¿no? Porque si uno cambia de teoría, bueno, a lo mejor uno se queda sin regalos, ¿no? ¿Qué hace la nena? Mantiene la teoría, pero cambia algún elemento de la teoría. Es decir, los papás ayudan a Papá Noel. Es decir, Papá Noel ya no es un ser sobrenatural, es decir, el estatus ontológico, por decirlo de alguna manera, es decir, el concepto Papá Noel ha cambiado, aunque otros conceptos de la teoría no han cambiado. Mediante esa transformación, ¿qué hace la nena? Bueno, tiene un paralelismo, en fin, es lo que algunos filósofos de la ciencia han llamado un cinturón protector. Es decir, la nena cambia el concepto de Papá Noel, pero eso le sirve para proteger la teoría. Es decir, ese conflicto que ella tenía ahí entre el hecho de que cómo es que tantos chicos en el mundo reciben tantos regalos al mismo tiempo y la comprensión de que una persona, un ente personal llamado Papá Noel no pueda hacerlo, lo resuelve con la ayuda de los papás, ¿no? Es decir, o sea que tenemos dos momentos interesantes. Por un lado, el momento de resistencia, es decir, la inclinación positiva o no a cambiar la teoría, y luego por otro lado tenemos el momento de comprensión, es decir, hay cosas que la nena puede comprender y cosas que la nena no puede comprender. Probablemente puede comprender cuestiones relativas al estatus ontológico, como decíamos antes, de la figura de Papá Noel. Posiblemente no puede comprender cuando ella dice tantos chicos al mismo tiempo en tantos lugares, posiblemente a los 6 años no puede comprender lo que eso significa. Si lo comprendiera verdaderamente, su cinturón protector ya no daría más de sí, digamos, se rompería definitivamente. De hecho, es lo que la nena va a hacer al cabo de un tiempo más, ¿no? Y por último, bueno, en este ejemplo que yo acabo de comentar, cuando finalmente los papás le preguntan a la nena, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? ¿No? La nena dice, bueno, no, me lo ha explicado mi prima o mi amiguita, lo que sea, que resulta que a lo mejor tiene 1 año más o 2 años más. Bueno, eso lo que nos muestra es que una parte importante de las transformaciones en el conocimiento se dan en la interacción social. Es decir, es la interacción social la que muchas veces genera muchas oportunidades de conflicto. El conflicto, por último, es un elemento muy importante del cambio conceptual. Muchos de los procesos de cambio conceptual arrancan en el conflicto. Por supuesto que también el conflicto no es condición suficiente, pero yo sí diría que es condición necesaria.
no es condición suficiente para el cambio conceptual porque obviamente el conflicto es conflicto para el que ve el conflicto. Es decir, muchos chicos a lo mejor, como esta nena, también han hablado con sus primos, pero no han visto el conflicto. ¿Por qué? Porque todavía no han empezado a comprender la incoherencia o la inconsistencia de las propiedades ontológicas de la figura de Papá Noel. Pero ahora bien, una vez que se ve el conflicto, el nene está en condiciones, digamos, no suficientes, pero sí necesarias para empezar a introducir el cambio. O sea que otro tema muy importante, sin duda ninguna, es el papel del conflicto. Bueno, yo creo que una pregunta que todos nos hacemos es cómo crear situaciones educativas que puedan favorecer el cambio, porque en definitiva el cambio conceptual yo creo que es uno de los elementos más poderosos que la escuela puede aportar a la educación del individuo, ¿no? Creo que una posibilidad interesante es la creación de situaciones de aprendizaje donde, por un lado, el alumno pueda explicitar sus teorías y pueda sentir que sus teorías son escuchadas por el docente. Esto es lo primero que me parece muy importante. Es muy difícil que los seres humanos cambiemos una teoría o un concepto si previamente no hemos podido explicarlo, si previamente no hemos podido explicitarlo, ¿no? Por otro lado, evidentemente, haciendo también situaciones donde el docente cree situaciones de conflicto, ¿no? Es decir, el docente no pretenda sobre todo explicar desde el comienzo teorías larguísimas y complejísimas y que muchas veces no interesan tanto a los alumnos, sino más bien partir de las que tiene el alumno para conflictuarlas, para plantearle, digamos, dificultades que el propio alumno pueda resolver, ¿no? Y por último, me parece que estableciendo relaciones significativas entre las teorías del alumno y la realidad, haciendo que las teorías que el alumno pueda tener, el alumno pueda entender que sirven para algo, que sirven para comprender mejor el mundo.